Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la Escuela Digital de Arquitectura. Soy la arquitecta Sofía Navarro. Y yo el arquitecto Alejandro Herrera. Un placer estar de vuelta para sumergirnos en una de las épocas más brillantes de la historia. Sin duda, Alex. Bienvenidos a nuestro octavo episodio. Hoy damos un salto monumental desde la verticalidad mística del gótico a una era que redescubrió al ser humano y la belleza en el orden y la razón. El Renacimiento. Una era que no fue una evolución suave, Sofía. Como dice el informe que hemos preparado, fue una ruptura total, intencionada. Los arquitectos decidieron conscientemente volver a una edad de oro, la de la antigüedad clásica. Exacto, una revolución del pensamiento hecha piedra. Y el arquitecto dejó de ser un simple maestro de obras para convertirse en un artista intelectual, un erudito. Hoy vamos a desglosar cómo y por qué ocurrió todo esto. Vamos a ello. Bueno, Alex, para entender el Renacimiento, primero hay que entender el caldo de cultivo en el que nació. El informe apunta directamente al humanismo. Totalmente. El humanismo lo cambia todo. Pone el foco en el potencial humano, en la razón. Como destaca el historiador Jacob Burckhardt, se pasa de un pensamiento colectivo medieval a una celebración del individuo y su genio creativo. Y eso se ve en los arquitectos. Claro, pero ese genio creativo necesita financiación. ¿Quién pagaba estas obras monumentales? Hablemos del mecenazgo. Aquí entran dos gigantes, las grandes familias y el papado. Por un lado, tienes a los Medici en Florencia. No solo eran banqueros, eran estrategas culturales. Al financiar a genios como Brunelleschi para la cúpula de la catedral o construir su propio Palazzo Medici, no solo mostraban su riqueza, sino que consolidaban su poder. Era una especie de poder blando, proyectando una imagen de piedad y sofisticación. Una competencia de prestigio entre familias que acabó impulsando el arte a niveles increíbles. ¿Y el papado? El papado, sobre todo en el Alto Renacimiento en Roma, usó la arquitectura como una declaración de poder masiva. Papas como Julio II, enfrentándose a la Reforma protestante, invirtieron fortunas en proyectos como la nueva Basílica de San Pedro para reafirmar la autoridad y la grandeza de la Iglesia Católica. Roma tenía que ser el centro indiscutible del mundo. Y para construir este nuevo mundo, necesitaron un manual de instrucciones. Ahí es donde entra el redescubrimiento de Vitruvio, ¿verdad? El momento clave. Cuando Ponzio Glacciolini redescubre de arquitectura en 1416, es como si encontraran el plano perdido de la grandeza romana. Vitruvio les dio la teoría, los principios, firmitas, utilitas y venustas. Arquitectos como Alberti y Palladio lo devoraron. No solo copiaron, sino que lo interpretaron y lo adaptaron. Y todo esto explota primero en un lugar, Florencia. ¿Por qué allí? Fue la tormenta perfecta. Tenían la tradición constructiva, el dinero de los Medici, las ruinas clásicas cerca para estudiar y sobre todo tenían a un genio como Filippo Brunelleschi listo para desafiar lo imposible. Bien, ya tenemos el contexto, pero hablemos de las ideas, de la filosofía detrás. El informe menciona el neoplatonismo. ¿Cómo se construye una idea filosófica? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según teóricos como Rudolf Wittauer, es con geometría. Para los neoplatónicos, el universo era una creación divina ordenada por las matemáticas. La armonía del cosmos se podía expresar en números y formas. ¿Y las formas perfectas eran? El círculo, como símbolo de Dios y la perfección, y el cuadrado, como símbolo de lo terrenal y humano. La arquitectura, entonces, se convierte en un intento de reflejar esa armonía universal en la Tierra. Por eso la obsesión con la iglesia de planta centralizada era la forma más perfecta para un Dios perfecto. Entiendo, la belleza no era subjetiva, era una verdad matemática que se podía calcular. De ahí el uso de la sección áurea, las proporciones musicales de Pitágoras. Exacto. Y todo conectado al ser humano. Piensa en el famoso hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. El hombre, con sus proporciones, encaja perfectamente en el círculo y el cuadrado. Es la máxima expresión del humanismo. El hombre como medida de todas las cosas, en el centro de un universo ordenado. Fascinante. Pasemos a ver cómo estos genios llevaron toda esa teoría a la práctica. Hablemos de los pioneros del 480 en Florencia. Imposible no empezar con Filippo Brunelleschi. Su cúpula para la Catedral de Florencia es simplemente una de las mayores hazañas de la ingeniería de la historia.
La construyó sin andamios de madera desde el suelo, usando un sistema innovador de doble cúpula y ladrillos en espina de pez. Demostró que la razón y el ingenio podían superar cualquier desafío. Y fue el primero en usar los órdenes clásicos de forma sistemática. Pero si Brunelleschi fue el genio práctico, León Battista Alberti fue el cerebro teórico, ¿no? Totalmente. Alberti escribió De Re a Edificatoria, el gran tratado del Renacimiento. Codificó todo. En sus obras, como la fachada del Palazzo Rucellai, vemos cómo aplica los órdenes clásicos, dórico, iónico, corintio, uno encima de otro, creando una fachada ordenada y racional sobre el almohadillado. O en Santa María Novella, donde inventa esas volutas geniales para unir la parte central con las laterales. De Florencia, el foco se traslada a Roma para el Alto Renacimiento, el Cinquecento. Y allí el maestro es Donato Bramante. Su templete de San Pietro y Montorio es pequeño, pero es la perfección del Alto Renacimiento hecha edificio. Una planta circular perfecta, proporción, armonía, es una joya. Él sentó las bases para la monumentalidad de la Roma papal. Y entonces llega la figura que lo rompe todo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, el genio torturado. Él se consideraba escultor, pero su arquitectura es pura fuerza. Veía los edificios como organismos, como cuerpos en tensión. Es la antesala del manierismo. Explícanos eso del manierismo. Si el Renacimiento buscaba la armonía perfecta, el manierismo, conociendo ya las reglas, decide romperlas a propósito para crear drama, tensión y sorpresa. La escalera de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel es el mejor ejemplo. Parece una cascada de lava. Es inquietante, expresiva. O mira el Palazzo del Té de Giulio Romano, su alumno. Juega a desplazar elementos, a usar columnas de forma extraña. Es una arquitectura para intelectuales, que disfrutan viendo cómo se rompen las reglas que tan bien conocen. Y mientras en Roma experimentaban, en la región del Véneto surge otro gigante que vuelve a la pureza clásica, Andrea Palladio. Palladio es importantísimo. Sintetizó todo el conocimiento clásico en un sistema claro y reproducible. Sus villas, como la famosa Villa Rotonda, son ejemplos perfectos de simetría y armonía con el paisaje. Pero su mayor legado fue su tratado, los 4 libros de la arquitectura. Se convirtió en la Biblia de los arquitectos por siglos, llevando el estilo palladiano por todo el mundo, hasta la Casa Blanca. ¡Increíble! Y para resumir las tipologías, hemos visto el palazzo urbano, símbolo del poder familiar, y la villa campestre, que busca la armonía con la naturaleza. ¿Qué pasó con las iglesias? Allí hubo un debate fascinante. El ideal teórico, como dijimos, era la planta centralizada, por ser perfecta, pero para las procesiones y la liturgia, la planta longitudinal de la basílica tradicional era más práctica. Así que vemos ambos modelos, y a veces genios como Alberti aplicando fachadas clásicas perfectas a estructuras basilicales. Entonces, para ir cerrando, Alex, ¿el Renacimiento es un renacer de la antigüedad? Sí, pero reinterpretado a través del humanismo, el neoplatonismo y una fe cristiana que busca la perfección. Exacto. Es la fusión de la razón científica de Brunelleschi, la teoría intelectual de Alberti, la armonía monumental de Bramante, el drama expresivo de Miguel Ángel y la claridad universal de Palladio. Proporcionó un lenguaje arquitectónico, un sistema, basado en el orden, la proporción y la simetría, que ha definido la arquitectura occidental hasta hoy. Y nos deja una reflexión final. Si la arquitectura renacentista fue un reflejo tan claro de sus valores, la fe en la razón, la celebración del individuo, la búsqueda de un orden universal, ¿qué refleja nuestra arquitectura actual sobre los valores de nuestro tiempo? ¿Qué estamos construyendo que hablará de nosotros dentro de 500 años? Una gran pregunta, Sophie. Esperamos que hayan disfrutado este viaje al corazón del Renacimiento. Así es. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es su arquitecto o edificio renacentista favorito? Y no olviden darle a like, suscribirse a la Escuela Digital de Arquitectura y activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio, donde el drama y la emoción del barroco nos esperan. ¡Hasta la próxima!